Ajá. Bueno, entonces la idea de la capa de transporte es tener un medio para que los datos de la capa de aplicación puedan viajar. Va muy relacionado con la parte de sockets y con el proyecto que están haciendo de justo crear, bueno, sí, el proyecto consiste en crear una aplicación, pero ustedes necesitan de un protocolo de la capa de transporte para poder, para que estos datos se puedan enviar a través de un protocolo. Generalmente tenemos dos, que es el UDP o el TCP, dependiendo de la necesidad. Digamos que tanto uno como otro provee de ciertos servicios. TCP provee servicios más completos, ya que nos permite recuperarnos ante ciertos errores. Durante la transmisión, como hemos visto en las prácticas, pues hay varios puntos por los cuales se va mandando este mensaje. En alguno de ellos puede haber algún problema y entonces podría pasar que ese mensaje no llegue a su destino. Para eso, TCP tiene diferentes mecanismos para recuperarse ante ciertos errores. En uno de los videos explico qué es el Three-Way Handshake, que básicamente consiste en sincronizar tanto el cliente con el servidor como el servidor con el cliente. Se sincronizan los mensajes y eh, entonces se puede llevar un registro de cuando se ha presentado un error, ¿no? Para, digamos, continuando con la parte de los videos, en los videos explico esta parte del establecimiento de la sesión, pero a partir de este establecimiento de esta sesión, pues se lleva a cabo en los primeros tres mensajes. En este PDF tengo algunas capturas de, bueno, algunas pantallas de una captura de tráfico abierta en Wireshark y esta captura, bueno, aquí también la tengo, corresponde a la descarga de un PDF. Entonces ya esta captura tiene tiempo, pero lo único que contiene es información de la descarga de un PDF y ya, ¿no? Eso es todo. Eh, Entonces, los primeros tres mensajes que se ven aquí corresponden a este Three-Way Handshake, al establecimiento de la sesión, y es a partir del cuarto en donde ya se ven los datos de la capa de aplicación. Vean, en el primer mensaje que tengo seleccionado en esta zona de datos de Wireshark, estamos viendo los diferentes protocolos. En este vemos que es Ethernet, ese corresponde a la capa de enlace. Después vemos el protocolo IP, que corresponde a la capa de red, y en la capa de transporte vemos el protocolo TCP, pero no estamos viendo ninguno de la capa de aplicación, porque primero se necesitan estos tres mensajes para establecer una sesión de TCP, y ya que ha sido establecida, entonces a partir del cuarto mensaje es que se empiezan a ver los datos de la capa de aplicación. En este caso, pues sería HTTP. Lo único que está haciendo aquí HTTP es eh, descargar, ¿no? Esta revista con el método GET. Está solicitando este recurso que es un PDF y en varios mensajes se están mandando, se está descargando esta revista. Este PDF. Eh, bueno, cada uno de los mensajes, de cada uno de tanto el cliente como el servidor, en este caso la IP origen, 192.168.93.129, pues es el cliente quien está solicitando este PDF y tiene un destino, el 132.248.124.130, que es el servidor en donde se encuentra esa página. Si nosotros nos vamos a la parte de TCP, pues encontramos dos datos importantes que son los números de secuencia y los números de confirmación o el número de ACK. Tanto el número de secuencia como el número de ACK se establecen en cero o Wireshark los está estableciendo en cero, pero
Para el número de secuencia, en realidad tenemos otro número, es un número aleatorio que se lo coloca el sistema operativo y la vemos en hexadecimal. En la última parte vemos que es 3D 4C A803 y si lo convertimos en decimal, pues es este número que nos muestra Wireshark. ¿De qué tamaño es este campo? ¿De cuántos bits es ese número? Cuatro. ¿4 bits? O por acá dijeron que 4. ¿Qué dicen los demás? 32. Sí, justo como dice Alan, es de 32 bits. Recordemos que cada dígito hexadecimal es de 4 bits, o lo mismo que dos dígitos hexadecimales son 8 bits. Entonces, el 3D son 8 bits, 4C otros 8, ya van 16. A 8, otros 8 bits serían 24 y 03 serían otros 8 bits. Y tenemos entonces que este número es de 32 bits. Que es el número de secuencia, y el número de ACK, los dos son de 32 bits, pero el número de ACK sí está puesto en cero. Entonces, cuando se manda el número de secuencia, ese sí se coloca en un número aleatorio, que lo coloca el sistema operativo. Este es el número de secuencia del cliente. Si nos vamos al mensaje 2, que es enviado por el servidor hacia el cliente, estamos viendo que tiene otro número de secuencia diferente, ¿no? Cada quien elige su número de secuencia de forma separada. El número de secuencia del cliente empieza con 3D, ¿ven? Y el número de secuencia del servidor empieza con 7B. Entonces, cada uno de ellos es separado. Y el número de ACK, sin embargo, ese es diferente, ¿sí? El número de ACK ha sido en el primer mensaje puesto en cero, pero ese sí es cero, ¿no? Cero como tal. No hay otro número que ponga Wireshark. En el, eh, en el tercer mensaje, vemos igual el número de secuencia y el número de confirmación, el número de ACK, pero ya ha cambiado. Entonces, cuando el cliente envía un dato, cada vez que el cliente envía un dato requiere una confirmación por parte del servidor, que en el segundo mensaje así es. El servidor está confirmando el envío del primer mensaje del cliente y a su vez está mandando otro mensaje al servidor. Entonces el cliente en el tercer mensaje tiene que confirmar esta acción. Esto lo revisan ya en el video porque, digamos, ahí lo explico a detalle. Es a partir del cuarto mensaje que vemos ya los datos de la capa de aplicación y es en donde se envían los datos. Entonces, cada uno de los mensajes, voy a abrir un pizarrón. Cada uno de los mensajes tiene un tamaño. Entonces, vamos a llamarle que es el MTU. Es el tamaño máximo para mandar, o el tamaño máximo en bytes que puede tener un mensaje. Generalmente el tamaño máximo es de 1518 bytes. ¿Sí? Ese es el tamaño máximo que puede mandar un mensaje. Entonces, si ustedes descargan un archivo, no sé, de 1 GB, tienen que dividir, bueno, el sistema operativo divide en esos mensajes en máximo 1000 mensajes de 1518 bytes, es el máximo tamaño. Pero de estos 1518 bytes, no todo es información, ¿no? No todo es información que nos interesa. Son 18 bytes de la capa de enlace,
si es que estamos utilizando el protocolo Ethernet, del Ethernet. O sea, de la capa de enlace. Y entonces nos quedan 1500 bytes para el resto de capas. Pero cada capa tiene sus propios bytes. Generalmente, y digo generalmente porque puede cambiar, son 20 bytes para la cabecera de IP, del protocolo IP. Esta cabecera de 20 bytes de IP, ¿sí? Bueno, es de la capa ¿de qué capa es IP? Ajá, muy bien, Eric, de la capa de red. Sí, gracias. O de la capa 3, ajá, como dice Ricardo. Y generalmente son otros 20 bytes, generalmente, de la cabecera, en este caso, de TCP. ¿Y de qué capa es TCP? De transporte. Ajá, muy bien, Adrián y Eric. Y entonces, ¿cuánto nos queda para los datos de la capa de aplicación? Y la 4 también. Bueno, el resto nos queda para la capa de aplicación, para los datos de la capa de aplicación. En este caso estamos utilizando el protocolo HTTP. Entonces, cuando ustedes descarguen una película o lo que quieran descargar, pues tienen que considerar que este es el tamaño de- del mensaje, ¿no? No podemos modificar esto, es un tamaño fijo. Esto le vamos a llamar que es un frame. Entonces, el máximo tamaño de un frame es de 1518 bytes. Tenemos algunas redes, digamos, esto es poco, ¿no? Bueno, no sé si se les hace poco o no, pero gracias Marco, 1460 bytes es para los datos de la capa de aplicación. Se nos hace poco porque nosotros ya manejamos cantidades mayores de información, pero esto pues fue diseñado hace varias décadas y así es como funcionaba. De un tiempo para acá tenemos los jumbo frames, ¿no? Los jumbo frames son de 9000 bytes, pero no todas las redes funcionan a esto. Tiene que haber varias condiciones para que esto pueda funcionar. Entonces, ¿quién de ustedes tiene Switch, Nintendo Switch? Ok, bueno, tarea, van a modificar este valor. Ajá, entonces, van a investigar cómo modifican este valor y, digamos, en nuestras casas, este es el valor que vamos a encontrar. Ajá, ya sea que encontremos como tal este de 1518, este de 1500 bytes. Eh, Vamos a encontrar diferentes valores. Me parece que eh, nos dan a banear. Sí, ¿no? Me parece que en el Switch viene establecido en 1400 y algo así, ¿no? Pero ustedes vean cómo cambiarlo. Igual si tienen otra consola, eh, entren a la configuración y chequen si se lo pueden cambiar. Entonces, ese es el tamaño que nosotros podemos utilizar, ¿no? Para los datos de la capa de aplicación. Si regresamos a nuestra captura en Wireshark, voy a seleccionar entonces la capa de red, el protocolo IP. Y si ustedes vean, ya Wireshark nos lo pone muy, muy bonito. Es más, desde la capa de enlace, ¿no? Voy a seleccionar la capa de enlace y por favor cuenten cuántos bytes, de cuántos bytes es esta capa de enlace.
¿no? Ahí está seleccionado en azul. Ajá, 14, ¿no? 14 y habíamos dicho que son 18. Bueno, son 14 porque al final del mensaje, aquí no lo estamos viendo, pero al final del mensaje hay otros 4 bytes. Entonces, bueno, son 14 bytes y al final son otros 4 bytes que forman los 18. Si nos ponemos a detallar a estudiar cada uno de los campos, encontramos que los primeros 6 bytes son de la MAC destino, ¿sí? Y los siguientes 6 bytes son de la MAC origen. Entonces, ahí estamos encontrando cada uno de los valores, ¿no? Los primeros 6 bytes, MAC origen, los siguientes otros 6 bytes, MAC destino, y los siguientes 2 bytes corresponden al protocolo que sigue, ¿sí? O sea, la capa de enlace, cada capa, digamos, eh, hay muchísimos protocolos para cada una de las capas, ¿sí? Pero ya por el uso actual de las redes, nosotros decimos que utilizamos pues Ethernet, IP y TCP, ¿no? Y ya, cualquiera de la capa de aplicación. Van a encontrarnos que el modelo de capas también se le puede llamar el modelo TCP/IP, porque son los dos protocolos que más se utilizan. Entonces, la capa de enlace no sabe cuál es el protocolo que sigue. No, o sea, no hay un estándar que te diga, a fuerza tiene que seguir IP. En algunos casos va a seguir ARP o RARP u otros protocolos. Entonces, tiene que identificar cuál es el protocolo que sigue. ¿Sí? Esto es para dárselo al software que se dedica a abrir esta información y empezar a sacar los datos, que en este caso, en estas capas, pues es el sistema operativo. El tipo en el Ethernet nos indica cuál es el protocolo que sigue en la siguiente capa. Aquí nos dice, bueno, el protocolo que sigue es el protocolo IP, ¿sí? Entonces, es el 0800. Es una lista de códigos que podemos encontrar en la IANA que identifica el 0800 como el protocolo IP. Eso quiere decir que enseguida vamos a ver IP y así es, ¿no? Enseguida, o sea, terminando justo Ethernet, encontramos el protocolo IP. Entonces, ¿de qué tamaño es el protocolo IP? Bueno, la cabecera de IP, ¿no? Estos datos, ¿cuánto espacio ocupan o de qué tamaño son? 20, ajá, sí, gracias, Eren, sí, justo, son 20 bytes, ¿sí? Esto puede variar. Si desglosamos el protocolo, vemos que en el primer byte, ¿sí? El primer byte es 4, 5. En los primeros 4 bits, o ese 4 nos indica la versión del protocolo, que es versión 4. Si estuviéramos utilizando IPv6, ahí habría un 6. Ajá, entonces, los primeros 4 bits nos indican la versión. Los siguientes 4 bits, que en este caso es 5, pero eso solo funciona para IPv4. Para IPv6 es diferente. Entonces, los siguientes 4 bits, que en este caso tiene un valor de 5, nos indican el tamaño de la cabecera, porque esto puede ser variable. Nos indica el tamaño de la cabecera, pero nos indica cuántas palabras de 32 bits tiene esta cabecera. Entonces, 32 bits, ¿cuántos bytes son? 4 bytes, ¿no? Ajá, muy bien. Son 4 bytes. Entonces nos dice, esos eh, 4, sí, 4 bytes. Esos 4 bytes hay que multiplicarlos por ese 5. Ajá. Entonces, 4 por 5, 20. De allí que la cabecera IP es de 20 bytes. Para este caso, podría ser que en lugar de un 5 encontráramos un 6. Es extraño, pero llega a pasar. Bueno, no es extraño, no es tan común, digamos. Eh,
en los mensajes que nosotros vamos a ver en nuestras redes, ¿no? Si encontramos un 6, entonces la cabecera sería de 4 por 6, 24. Entonces la cabecera de IP sería de 24 bytes. ¿Sí? Sí marcó 4 bytes. Entonces, en este momento, esta cabecera es de 20 bytes, pero podría ser de mayor tamaño. Mínimo no se puede, porque entonces estaríamos incumpliendo con el protocolo. Y bueno, hay varios campos en esta cabecera IP, entre ellos la IP origen. ¿Sí? Entonces selecciona aquí IP origen y es esta. Esta IP origen eh, la necesitamos, ¿no? Para que se envíe nuestro mensaje. Es un requisito. IP origen y la IP destino. ¿Sí? La IP origen, ¿de qué tamaño es? ¿De cuántos bits? Bueno, es lo mismo, ¿no? IP origen o IP destino, ¿de cuántos bits son? 32 bits. Ajá, muy bien. Entonces, nosotros no podemos modificar este valor porque ya está establecido en el protocolo, porque después de eso, bueno, seguirían otros 32 bits de la dirección destino, de la dirección IP destino. Por eso es que el espacio de direcciones de IP versión 4 está acotado por ese campo, ¿no? Ya no se puede modificar, porque modificaremos todo el protocolo. Y después, en el campo, bueno, voy a regresarme en los campos. En el campo 9, en el byte 9, estamos empezando a contar a partir del byte 0. Entonces, en el noveno byte de IP, o sea, empezando el 45, que está aquí, ese es el byte 0. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el noveno byte nos dice cuál es el protocolo que sigue de la siguiente capa. Pero también podría ser el protocolo de la misma capa. Si nosotros mandamos un ping, su nombre formal es ICMP, estamos mandando un mensaje de ICMP. El protocolo ICMP también es de la capa de red. Entonces, la capa de red puede tener, los protocolos se pueden hacer como sean, ¿no? Tenemos en la capa de red protocolo IP, cuando mandamos un ping en la misma capa, estamos teniendo otro protocolo que se llama ICMP. O sea, si se acuerdan del ejemplo de los tacos, de que podemos ver el modelo de red como tacos, ¿no? Por capas, y la capa de red es la tortilla, y ICMP está sobre la misma capa, entonces es como ponerle doble tortilla, ¿no? O sea, no tiene nada de malo y sabe bien, ¿no? Y ya después el resto de capas. Entonces podemos repetir en un mismo protocolo, podemos repetir, perdón, en una misma capa podemos repetir protocolos de que pertenecen a esa misma capa. En este caso no, nos está diciendo que el siguiente protocolo es TCP y ya TCP es de la capa de transporte. Incluso nosotros podemos tener en la capa de aplicación, otra vez, o sea, tenemos capa de enlace, capa de red, transporte, aplicación, y en la misma capa de aplicación, otra vez tener capa de red, capa de transporte y capa de aplicación. A eso le llamamos que son túneles. Eh, Cuando nosotros nos conectamos a una VPN, lo que estamos haciendo es un túnel. Estamos encapsulando en la capa de aplicación otros datos de conexión, pero ahí va cifrado. También nosotros podemos ver cuando queremos evadir algunos controles desde el punto de vista de seguridad, porque hay algunas organizaciones que, por ejemplo, restringen a sus trabajadores ver YouTube, ¿no? O ver Facebook. Entonces, si tenemos un buen conocimiento, podríamos nosotros encontrar alguna forma de saltarnos esa restricción. Seguramente no restringen, por ejemplo, las comunicaciones hacia el puerto 4.3 o hacia el puerto 80. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, bueno, desde por poner un ejemplo, nuestra instancia de AWS, entonces ponemos un servidor web en el puerto 80 o 443. Desde nuestro trabajo nos conectamos a AWS y desde AWS nos conectamos a YouTube. Entonces hacemos, digamos, un puente y lo que hacemos, digamos, instalamos una herramienta y estamos encapsulando el mensaje de YouTube en la capa de aplicación, pero bueno, con todas las capas, ¿no? Retransporte, YouTube,
y lo metemos en nuestra capa de aplicación del mensaje que va hacia AWS y ya después nada más sacamos esa información en nuestro equipo. Entonces, bueno, hay varias formas de evadir. Eh, Esto es como que eh, tienes un control, ¿no? Y tienes que buscar la forma de evadirlo. Para eso necesitas un buen, podemos utilizar las herramientas, ¿no? Podemos googlear o seguro hay un video en YouTube que alguien lo hace, pero nosotros no nos quedamos allí, ¿no? O sea, podemos ejecutar la herramienta y ya, pero nosotros como profesionales en ciencias de la computación, pues tenemos que tener ese conocimiento sólido, ¿no? ¿Cómo vamos a evadir, digamos, ese tipo de controles? Eh, y también, o sea, si ya sabemos cómo evadir esos controles, entonces, si nos volteamos del otro lado, del lado que controla la red, entonces hay que ver cómo podemos hacer para que no evadan nuestros controles, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión como de ir probando de ambos lados, pero siempre nosotros estamos del lado de los buenos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, estamos viendo que el protocolo, en el protocolo IP, en el campo de protocolo, está el número 6 que corresponde a TCP, el número 17 decimal corresponde a UDP, el número 1 corresponde a ICMP y así, ¿no? Tenemos varios. Entonces, voy a seleccionar ahora la capa de transporte. Ajá, y vean, eh, donde termina uno, empieza el otro, ¿sí? Entonces, ya está marcado en azul allí, igual, la capa de transporte. ¿De qué tamaño es la capa de transporte? Bueno, la cabecera de la capa de transporte. 20, ajá, muy bien, 20 bytes, ¿sí? Igual, esto, para este caso es de 20 bytes. Por lo general, siempre es de 20 bytes, pero podría haber algún cambio. Y se mide igual, ¿no? Hay un campo que nos dice de qué tamaño es. Y y bueno, ahí podemos ver. No, no te preocupes, Ricardo. Vamos a contarle, ¿no? Es a partir de aquí. Digamos, lo estoy viendo muy rápido ahorita, porque no es como el objetivo principal de la clase, pero es bueno saberlo. Aquí son los 14 bytes, ¿sí? De Ethernet. En donde termina, voy a cambiar y a lo mejor pierden, pero fíjense en dónde termina, en 00. Voy a seleccionar IP y vean, continúa justo en donde termina la siguiente, ¿no? Empieza en un 4.5 y termina en un 8.2, en la tercera fila. Ajá. Voy a seleccionar TCP y justo, digo, aquí me moví un poquito, a ver, otra vez. Ajá. Bueno, voy a mover esto porque lo va recorriendo. Ajá, ahí está TCP. En donde termina el 8.2, ahí empieza TCP. Entonces, cada dos dígitos hexadecimal es un byte. Entonces, ahí son 20. Vamos a empezar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hasta aquí termina porque empecé en 0. Entonces son 20 bytes. ¿Sí? Ese es el tamaño de la capa de transporte. Y después todo lo que sigue ya es de la capa de aplicación. Para este caso, eh, para saber cuánto es el tamaño de la capa de transporte, igual aquí hay un número 5, ajá, o sea, en ese campo en particular, el header length, esos 4 primeros bits es un número 5 y volvemos a hacer lo mismo. 5 por 4 bytes nos da 20. Entonces nos dice que la cabecera de la capa de transporte para este caso es de 20 bytes. Y lo que sigue, todo lo que sigue es para otros protocolos, que sería la capa de aplicación. Entonces, hay otro campo que es el total length
o el tamaño total, pero ese campo lo vemos en IP, me voy a regresar. Entonces nos dice que el total length es de 259. Ajá, entonces, en este caso, el total length es de 259 bytes. Pero de ese total length hay que restarle los 20 bytes de IP y los 20 bytes de TCP. Entonces voy a bajar un poco. Y aquí Wireshark ya nos lo calculó y nos dice que el payload o la carga, digamos, de TCP, o la carnita, ¿no? Que es lo que nos interesa en este mensaje, que son los datos que nos interesan, es de 219 bytes para este mensaje. Entonces, en realidad, eh, ¿cuál es el objetivo de las redes de computadoras? Comunicar un proceso que está en un equipo con el proceso que está en otro equipo, que reside en otro host. En este caso, el proceso cliente, que es un navegador web, se comunica con el proceso del servidor, que es, bueno, un servidor web, ¿sí? Y la información que se intercambia, digamos, la información importante que se intercambia, son los datos de la capa de aplicación. Pero necesitamos de todos los protocolos abajo para que esto se pueda mandar. O sea, necesitamos direcciones IP origen y destino, eso en protocolo IP. Puerto origen y destino en protocolo TCP. Hasta que ya lo que nos interesa en realidad son estos datos. Entonces, aquí son 219 bytes. Entonces, fíjense, esto porque es muy importante, pues, imagínense que ustedes tienen, son como Slim o Salinas Pliego, que tienen su compañía de celular y van a cobrar por cada byte que se transmita. Entonces, cuando nosotros tenemos un plan, o bueno, o recargas, nos cobran por cada uno de estos bytes. Entonces, todo el envío de esta información cuesta. ¿Sí? Cada uno de estos se va consumiendo nuestros datos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Ok. Entonces, bien. Entonces, ¿cuál es, digamos, lo que hay que ver aquí, particularmente que estamos analizando TCP? Pues que TCP necesita saber si este mensaje se envió o no. Ajá. Entonces, tengo seleccionado este mismo cuarto, ¿no? El cuarto mensaje. Lo que está haciendo este mensaje es que el cliente, que tiene esta IP terminada en 129, le pide al servidor que tiene esta IP terminada en 130 este PDF. Entonces, quiere que este mensaje llegue correctamente al servidor. Como TCP se puede recuperar ante ciertos fallos, hay que establecer algunos mecanismos. Uno de ellos es el envío de ACK. El ACK o la confirma ACK, Acknowledgement o confirmación, es un campo, vamos a llamar que es una bandera. Aquí voy a, dentro de TCP hay un campo que es el campo de banderas. Son 8 banderas las que nosotros tenemos y cada una de estas banderas sirve para algo. ¿Cómo se va a aprender esta bandera? Por cada bandera corresponde un bit. Si está en 0, la bandera está apagada. Si está en 1, la bandera está prendida. Hay una bandera de ACK o Acknowledgement. Ajá. Cada vez que se envía un mensaje del cliente al servidor, el servidor tiene que contestarle con un mensaje de que se recibió ese mensaje que le mandó el cliente. Ajá. Es como las palomitas de WhatsApp, ¿no? Es una forma para indicar si ese mensaje se vio, bueno, primero si salió de tu equipo, si llegó al otro o si se vio. Entonces, el LAC en TCP funciona igual, ¿no? Necesitamos de un mecanismo que nos confirme que nuestro mensaje llegó. ¿Para qué? Porque si el servidor, miren, en el mensaje cuarto, el cliente está mandando este mensaje. En el mensaje quinto, el servidor está confirmando que recibió el mensaje cuarto. ¿Sí? Es lo único que está haciendo. Si el cliente no recibe esta confirmación, lo vuelve a mandar. ¿Sí? O sea, dice, bueno, algo pasó que no me pudo contestar el servidor y lo vuelve a mandar. Así como ustedes, ¿no? Si no les contestan, pues vuelven a mandar otro, ¿no? Y así hasta que los baneen, ¿no? Hasta que los bloqueen. Bueno, aquí sí hay forma de bloquear, ¿no? Pero, digamos, de manera común, no.
eh, el cliente está mandando un mensaje y el servidor tiene que contestarle que lo recibió. Ni siquiera le está contestando si logró hacer la acción que le está pidiendo el cliente, que en este caso es descargar la revista. Solo le dice, yo recibí tu mensaje y ya. Y el cliente, por su lado, también va a hacer lo mismo. Cada vez que el servidor mande un mensaje, entonces el cliente va a mandar una confirmación de que ha recibido ese mensaje. Es lo único que hacemos con ese ACK. Además, nosotros tenemos otro mecanismo para saber si el mensaje fue enviado y además no se corrompió en la transmisión. Para eso nosotros tenemos otro valor que es el checksum. Ajá, este checksum. Entonces, aquí entramos en estos códigos. El checksum es un código verificador, nada más. Entramos o se relaciona con la parte de teoría de códigos, con teoría de la información. En teoría de la información tenemos tres tipos de códigos: los códigos cifradores, los códigos compresores y los códigos detectores y correctores de errores. TCP utiliza un código para detectar errores muy sencillo. Digo, no, ahorita no voy a entrar a detalle, pero consiste en hacer unas sumas por allí, ¿no? Hace unas sumas y ese valor lo coloca en ese campo. Cuando le llega al destino, tiene que hacer lo mismo. Hace la suma de todos los datos que tiene ese mensaje y compara su valor con el que recibió en el mensaje. Si es diferente, entonces quiere decir que el mensaje está corrupto. Si eso pasa, entonces tiene que volver a solicitar ese mensaje. Entonces ya estamos encontrando otro mecanismo en TCP para que estos mensajes funcionen. Otro ejemplo de código detector y corrector de errores, este código del checksum solo detecta errores, no corrige. O sea, si se detecta un error, lo que hace el equipo es decirle al que se lo mandó, vuélvelo a mandar y ya, ¿no? Han visto los códigos QR, ¿no? Los cuadraditos. Bueno, esos códigos sí tienen un mecanismo para corregir el error. Además de que lo detecta, tiene un mecanismo para corregir. Si ustedes tapan hasta cierto porcentaje de un código QR y lo escanean, hasta cierto porcentaje se puede recuperar de ese error y interpretar el código correctamente. Entonces, digo, esa área también es muy interesante en la parte de los códigos detectores y de errores, y tiene que ver mucho con la parte de cripto. O sea, van muy relacionados esos tres tipos de códigos, ¿no? El de compresión como zip, raro, ese tipo, los códigos cifradores, que son todos los algoritmos de criptografía, y los códigos detectores y correctores de errores. Aquí en TCP necesitamos establecer un mecanismo para detectar si el mensaje se modificó durante la transmisión. Entonces ya sabemos, tenemos el mecanismo para detectar si la integridad está bien o si se modificó el mensaje, y tenemos un mecanismo para saber si el mensaje llegó o no con el ACK. También tenemos otro mecanismo para saber si el mensaje llegó completo. Ajá. Entonces, en el mensaje cuarto, ¿sí?, el cliente está colocando un número de secuencia, ¿sí?, que es este, empezaba en 3D. Ajá. Y está mandando 219 bytes, ya lo habíamos sacado. Entonces, este cliente está mandando 219 bytes y este número de secuencia. Lo que tiene que hacer el servidor es, cuando recibe este mensaje, a ese número de secuencia del cliente le va a sumar la cantidad de bytes que recibió, ¿sí? Si recibió 219 bytes, eso quiere decir que recibió el mensaje completo. Y esa suma lo va a poner en el campo de del número de acknowledgement, que es diferente a la bandera. Entonces, el cliente manda un número de secuencia y ya sabe cuántos bytes mandó, 219. Cuando ese mensaje le llega al servidor, saca ese número de secuencia que viene en ese mensaje, le suma los bytes que recibió y lo pone en la respuesta en el número de ACK. E incluso aquí te dice, ¿no? eh, el cliente está esperando que el servidor le conteste
Aquí Wireshark ya hace una interpretación. Vean, en lugar de poner este numerote, ajá, lo que hace Wireshark es establecerlo, ya lo estableció en el Tree One Handshake en 0, se le sumó un 1, pero bueno, para eso tienen que ver el otro video. Voy a partir de aquí. Wireshark establece el número de secuencia del cliente en 1. Es un número relativo, ¿no? Lo establece en 1. Cuando le llega al servidor, va a tener que tomar ese 1 y le va a sumar la cantidad de bytes que recibió. Si fueran 219, ¿cuál sería el resultado? De sumar 1 más 219. Pues 220. Ajá. Entonces, el servidor tiene que contestarle con el número 220 en el campo de ACK. Y así es, ¿no? En el mensaje 5, el servidor le contesta con el 220. Lo que le está diciendo es, tomé tu número de secuencia, que es 1, y le sumé la cantidad de bytes que yo recibí. Como recibí los 219, es por eso que me da 220 y te lo regreso. Pero si en lugar de haber recibido 219, recibió 200, ¿no? 200 bytes en lugar de los 219, eso quiere decir que el mensaje no estuvo completo. Entonces, él hace la suma. El número de secuencia, que es 1, le suma estos números, estos 200 bytes que recibió y se lo manda al cliente. El cliente va a esperar que le regrese 220, pero el servidor está mandándole 201 porque perdió 19 bytes. Entonces, el cliente de esa forma sabe que algo pasó con el mensaje y que el servidor no recibió los 219 bytes que le envió. Lo que tiene que hacer es volver a mandar. Entonces, el número de secuencia y el número de ACK se utiliza para eso, para llevar un control de cuántos bytes envió uno y cuántos bytes está recibiendo el otro. Ajá, para ver si es que hubo algún error en la comunicación. ¿Sí? Sí, sí, sí se entendió o es como muy revuelto. ¿Sí? Ok, ok, ok. Entonces, de esa forma establecemos otro mecanismo para saber si se recibió bien un mensaje o no, para ver la cantidad de bytes. Entonces, tanto el cliente como el servidor establecen números de secuencia por separado. O sea, el número de secuencia del servidor es uno, aleatorio, y el número de secuencia del cliente es otro aleatorio. Son aleatorios justo para que no haya una predicción. Eso tiene que ver con la parte de seguridad. Para que no haya una suplantación de la sesión. ¿Sí? Entonces, por eso se eligen aleatoriamente. Bueno, aleatoriamente dentro del sistema operativo, ¿no? El número de secuencia del cliente siempre se va a mantener en ese campo. Cuando el servidor le conteste al cliente, va a utilizar el número de ACK, el espacio del número de ACK. O sea, el número de ACK del servidor está relacionado con el número de secuencia del cliente. Ajá. El número de ACK del servidor se relaciona con el número de secuencia del cliente. El número de ACK del cliente se relaciona con el número de secuencia del servidor. Así es como funciona. Entonces, en este PDF, digamos, lo que acabo de explicar de manera general, lo detallo con colorcitos y hago las sumas, ¿sí? Aquí es lo que les acabo de explicar. El tamaño de este mensaje en los datos de la capa de aplicación es de 219 bytes. El número de secuencia del cliente es 1 en rojo. El número de ACK del cliente es 1. Y también lo relaciono con la parte en hexadecimal. Aquí les hago las sumas y las conversiones. Les explico cuál es esa relación entre un número y otro, ¿no? Si no hay datos a enviar, pues solamente nos quedamos con el tamaño total del mensaje, pues son 40 bytes. 20 bytes de la capa de IP y 20 bytes de la cabecera de TCP. Ajá. Pero en este caso, bueno, sí hay, en el siguiente mensaje,
si hay una descarga del PDF. Entonces, vean, en este caso, estamos viendo que este mensaje está completo. O sea, sí se necesita para este mensaje todos los bytes disponibles de ese frame, de esa trama. Ajá. Y entonces, bueno, lo que les pediría es que como parte del material que estudien esta semana, revisen este PDF. Me parece que está bastante explicado, con los colorcitos ayuda bastante. No es largo en realidad. Eh, lo que ocupa más espacio son las imágenes. Y bueno, es justo la captura de la explicación del PDF es esta misma captura. Vean, en el mensaje 6, el tamaño de este mensaje es de 1514. O sea, está completo, ¿no? 14 bytes para la capa de enlace, 20 para la capa de red, 20 para la capa de transporte y 1460 del mensaje. Y a partir de allí, este está completo, ese está completo y este no. Este disminuyó, algo pasó, ¿no? Este también disminuyó. Estos son más pequeños. ¿Por qué puede pasar también esto? Porque en algún momento quizá la red, pasó algo con la red y disminuyó el ancho de banda, ¿sí? Eh, si un proveedor de Internet o quien tenga el control de los routers puede disminuir el ancho de banda. Puede disminuir el ancho de banda o puede disminuir el tamaño de los mensajes que se pueden mandar, ¿sí? Esto va más relacionado con lo segundo. Aquí puede ser que quien controla la red dijo, ok, en este momento voy a reducir el tamaño de los mensajes. Ya no van a ser de 1514 bytes, lo voy a reducir. Ajá. Eso puede pasar. También otro motivo por el cual se puede reducir este tamaño es que el equipo que está recibiendo sus datos no puede procesar esta cantidad de bytes. A lo mejor está muy congestionado, está recibiendo muchas peticiones y la memoria RAM, bueno, es limitada. Esto, acuérdense, esto tiene que entrar en la memoria RAM y después tiene que entrar tiene que entrar en el procesador para procesarlo. Ese proceso tiene un área asignada en la memoria RAM. Entonces, si tiene muchos hilos, ¿no?, que están atendiendo a muchos clientes, por ejemplo, un servidor, pues la memoria RAM se tiene que repartir entre cada uno de los clientes. Y puede ser que esté presentando problemas para procesar estos mensajes a nivel de sistema operativo, y en alguno de estos mensajes le envía, hay otro valor que es el tamaño de ventana, win. Ese tamaño de ventana, aquí está, nos dice o nos ayuda a establecer cuál es la máxima cantidad de bytes que puede procesar ese equipo. O sea, aunque la red esté pensada para que se manden mensajes de 1514 bytes, el equipo puede procesar a lo mejor de esos 1514, en un momento puede procesar solo 500. Entonces, con ese valor de ventana, le está diciendo al otro equipo, así como que, oye, aguántame, ¿no? No me mandes tanto, yo solo puedo procesar esto, entonces pues bájale, ¿no? Y mándame mensajes más chicos. TCP tiene todos estos mecanismos justo para que controlar estas sesiones, ¿no? Para que haya un mejor control y poderse recuperar ante ciertos fallos, ¿sí? Para que no se pierda del todo esta conexión si se presenta algún fallo y se pueda recuperar. A ver si el otro equipo se puede recuperar. Voy a grabar un video en donde además hay otro mecanismo en donde si un equipo manda un mensaje y no le contesta, empieza a duplicar el tiempo, o sea, lo vuelve a intentar, duplica el tiempo para mandar. Si no le contesta, lo vuelve a duplicar y así. Entonces, por aquí, digo, ahorita ya no me da tiempo de hacerlo, pero les presento en un video el ejemplo. Voy a poner un firewall. eh, Ahí aprovecho para explicar un poquito de eso. Ya lo han trabajado en la parte de AWS. Otra vez digamos, lo explico un poquito más a detalle, ya que lo han utilizado y tienen más conocimientos, y entonces ya el conocimiento se va completando. Pero bueno, me gustaría que se quedaran en esta clase con la idea de que TCP provee ciertos mecanismos. Platicamos rápidamente sobre control de integridad para ver si el mensaje le pasó algo, se corrompió y necesitamos que se reenvíe. Necesitamos una confirmación de que el mensaje llegó. O sea, no, solo necesitamos confirmar si llegó o no con la bandera de ACK. También nosotros podemos saber si el mensaje llegó completo o no
con los números de secuencia, los números de ACK o el número de confirmación, que es lo mismo, y el tamaño de ventana, el valor de tamaño de ventana para ver si un equipo puede o no procesar toda la cantidad de información. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. ¿No? ¿Nada? ¿Sí quedó claro la idea de TCP? Sí, ok. Bueno, entonces, por favor revisen el PDF, está sencillo, está rápido. Les subo el video donde les explico lo otro y, digamos, estaríamos viendo casi el final de TCP. Eh, Podríamos entrar un poquito más a detalle, pero bueno, no es necesario, con que se queden con esta idea me parece suficiente. Mañana tendríamos la sesión de dudas del proyecto. ¿Sí? Acuérdense que esas sesiones de dudas es por Discord, igual nos veríamos allí. Y la siguiente semana solamente veríamos ya lo último, que correspondería a la capa de red. Ya estaremos terminando el curso. Ajá, ¿Este video también lo va a subir, profe? ¿mande? ¿El video también lo va a subir este? Este sí. Sí. Ah, profe, una pregunta. Sí, ¿qué pasa, Diego? ¿Cuándo subirían las calificaciones del proyecto 1? Eh, pues tendría que ser yo creo que la subo el fin de semana en donde termine el semestre. Ah, ok. Ah, gracias. Sí, Diego. Bueno, pues si no hay más dudas, entonces nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Sale, nos vemos. Igual cuídense.